Buenos días a todos. Bon dia a tothom. Como directora del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, es un honor daros la bienvenida a la inauguración de Infarma Barcelona 2025, el gran punto de encuentro del sector farmacéutico. La celebración de esta edición es muy especial. Han pasado 5 años desde el inicio de la pandemia COVID-19, que puso a prueba nuestro sector y nuestra profesión como nunca antes. Durante aquel periodo crítico, los farmacéuticos y las farmacéuticas de todos los ámbitos de la profesión nos convertimos en un pilar fundamental del sistema sanitario, demostrando nuestra vocación de servicio, profesionalidad y, sobre todo, compromiso con la salud de la población. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los farmacéuticos y farmacéuticas. Infarma es el congreso de todos y todas, un punto de encuentro que reúne a profesionales de toda España y Europa y que representa diferentes ámbitos de nuestra profesión. Este año celebramos una edición de récord, con más de 6.000 congresistas inscritos. Una muestra clara de la fuerza del sector farmacéutico. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de vosotros por vuestra dedicación y por contribuir día a día a fortalecer la farmacia y su función esencial dentro de la sociedad. Y para mantenerlo, formándonos, actualizándonos y adaptándonos a los cambios y a la sociedad, trabajando día a día con la resiliencia y el esfuerzo colectivo que caracteriza nuestra profesión. Seguidamente, veremos un vídeo que muestra el proceso de creación, resultado de la ilusión, profesionalidad y trabajo en equipo, que han hecho posible una nueva edición de Infarma Barcelona. Gracias a todos y todas las profesionales que hacen posible este evento desde la industria, distribución, servicios y oficina de farmacia, así como a los equipos técnicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, de Barcelona y al equipo de Closer Steel Media. Durante estos próximos 3 días, este congreso se convertirá en el epicentro del conocimiento, el debate y la innovación en el ámbito de la farmacia. Miles de profesionales nos reunimos para compartir experiencias, actualizar conocimientos y descubrir las últimas novedades que marcarán el presente y el futuro de nuestra profesión. Para ello, hemos preparado un programa científico de primer nivel, con más de 50 conferencias que impartirán más de un centenar de expertos de referencia del sector. Junto a ellos, reflexionaremos sobre cómo la tecnología transformará la farmacia en la próxima década, un debate esencial en un mundo cada vez más digitalizado y donde la inteligencia artificial, sin duda, jugará un papel clave. También profundizaremos en temas de salud mental, como los trastornos asociados a la imagen corporal, desde la vigorexia hasta la cosmetorexia, porque, como profesionales, tenemos un papel fundamental en la detección y prevención de estos problemas. Además, exploraremos nuevas oportunidades en el ámbito de la salud animal, un sector en crecimiento donde la farmacia tiene una responsabilidad cada vez mayor.
Y no podemos olvidar la gestión del talento, un reto crucial para retener y motivar a los profesionales que forman parte de nuestras farmacias. Estos, entre muchos otros temas de actualidad. Os animo a aprovechar estos 3 días al máximo. Participemos en las conferencias. Exploremos las novedades e innovaciones del Salón de Medicamentos y Parafarmacia. Y, sobre todo, aprovechemos para intercambiar ideas y experiencias con los compañeros del sector. Porque en Infarma nacen nuevas oportunidades y juntos, entre todos y todas, seguiremos construyendo el futuro de nuestra profesión. Para iniciar este congreso, tenemos el privilegio de contar con una conferencia inaugural muy especial, a cargo de Imma Puig, quien nos acompaña. Imma Puig es psicóloga clínica, experta en creación, formación y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Nos hablará sobre la gestión de las emociones en el trabajo en equipo, un aspecto esencial en nuestra profesión. La farmacia es, ante todo, una profesión de personas, donde la empatía, la comunicación y la colaboración son clave para ofrecer el mejor servicio a los pacientes. Con Imma Puig reflexionaremos sobre la importancia de la sostenibilidad emocional de los equipos de trabajo y la necesidad de desarrollar competencias emocionales, sociales y relacionales. Sin más preámbulos, os dejamos con ella para aprender en la gestión de las emociones en el trabajo en equipo. Adelante, Imma. Muchas gracias, Nuria. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer el haber propiciado este encuentro con todos ustedes al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, con su presidente al frente, Jordi Casas, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, con Manuel Martínez del Peral al frente, y a Closer Steel con Agustín Torres al frente, y naturalmente a todos ustedes su presencia hoy aquí. Para mí es un placer y una satisfacción estar hoy aquí. Y esto que habitualmente se dice por educación, yo hoy lo digo desde el corazón. El universo farmacéutico me es familiar. Y les voy a compartir una confidencia, ahora que estoy aquí arriba y nadie me puede parar. Cuando llegue a casa igual me cae la del pulpo. Pero mi hija mayor, Marta, es farmacéutica, con oficina de farmacia propia en Barcelona, junto con su socia Cristina, que se conocieron cuando ambas estudiaban la carrera. Cuando estaban en primero, ya tuvieron una conexión, un feeling especial, y se dijeron, a finalizar el curso, cuando seamos mayores tendremos nuestra oficina de farmacia propia. Y hace 16 años debieron considerar que ya eran mayores porque compraron una farmacia juntas y día a día trabajan felices atendiendo a sus parroquianos, a sus clientes, que felices acuden y por suerte son muchos. Muchas veces las personas que trabajamos en los ámbitos de salud, ya sea salud mental o sea salud física, nos encontramos que hay unas cosas que nos unen y otras que nos distinguen, pero tanto los que trabajamos en salud mental como en salud física tenemos algo en común, y es que cuando alguien acude a nosotros es porque no se siente bien. Y decía Avicena, médico prestigioso en el siglo X, o sea, hace 4 días, ya decía que la imaginación es la mitad de la enfermedad, que la tranquilidad es la mitad del remedio y que la paciencia es la mitad de la cura. Nosotros no podemos hacer nada con la imaginación de nuestros clientes, pero sí les podemos dar la tranquilidad que nos da nuestra profesión y la paciencia para atenderlos y que se sientan ya de entrada bastante mejor. Pues sí,
Como bien ha dicho Nuria, soy Mapuch, soy psicóloga clínica de formación y desde hace 45 años ejerzo mi profesión en ámbitos aparentemente, y digo aparentemente en negrita, tan diferentes como pueden ser la consulta privada, el asesoramiento a empresas familiares, no familiares, multinacionales, en el ámbito del deporte a nivel internacional, del mundo de la restauración, de la hostelería, en empresas de tecnología, fondos de inversión y últimamente en una empresa de inteligencia artificial. Y he dicho aparentemente porque a menudo se me comenta, mira, Inma, que trabajas en cosas diferentes. Y yo siempre respondo, no, los que trabajan en cosas diferentes son mis clientes. Yo siempre trabajo en lo mismo, con las personas, con sus emociones y con sus sentimientos. Y de esto vamos a hablar hoy. A pesar de que están habiendo tantos y tantos cambios, son continuos, cada vez más rápidos, hemos de irnos adaptando, pero estamos todos en una situación en la que es más necesario que nunca entender a las personas. Hay una frase que resume, como pocas, lo que estamos viviendo todos ahora. Es una frase del gran Mario Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Así estamos todos ahora, intentando encontrar respuestas a preguntas nuevas con las que no contábamos. Hay algo que me sucede a mí desde el primer día que empecé a trabajar y no ha cambiado nada, porque estamos hablando de que hay muchos cambios, pero yo voy a traer uno que no ha cambiado en absoluto. Y es que cuando colaboro o trabajo, asesoro a alguna empresa, es habitual que me digan: qué complicadas son las personas. El trabajo en sí no es difícil, porque para esto me he formado, para esto trabajo, esto lo sé hacer bien, pero las personas es imposible, es lo más difícil que hay. Qué complicadas somos las personas. La verdad, les voy a confesar, no es cierto, no somos complicados, pero hay que sabernos leer. Esto es la gran diferencia entre gestionar personas sabiendo leer o no leer. Igual que en la vida, la gran diferencia es el que sabe leer y el que no sabe leer. Si al que no sabe leer se le da un libro, por maravilloso que sea, lo va a mirar, lo va a abrir, va a pasar unas cuantas páginas y va a decir: todo es igual, qué aburrido, no lo entiendo. Pero el que sabe leer, un libro te puede llevar de viaje, te puede emocionar, te puede enseñar, te puede acompañar. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Hay que saber leerlas para poderlas entender. Y de esto vamos a hablar hoy. Y yo les propongo un ejercicio que habitualmente no acostumbramos a hacer, y es: vamos a pensar juntos. A pensar, sí que pensamos, a veces demasiado, pero siempre a solas. Es como si te dijeran, te proponen algo y tú dices, bueno, tengo que pensarlo, que necesitar es como una privacidad, una soledad para poder pensar bien. Pero vamos a pensar juntos y vamos a ver que es una gran experiencia. Y cuando estoy comentando esto me viene a la memoria, en un foro como el de hoy, estaba haciendo la misma propuesta a los asistentes y uno de los asistentes de repente levanta un brazo y dice: perdone, antes de continuar, ¿para qué sirve pensar? Entonces hubo de todo, como ahora, hubo sonrisas, codazos, me diciendo: pero qué pregunta, pero este señor, ¿qué tontería está preguntando? Estuvo bien la pregunta, porque pensar sirve para entender, y entender sirve para ver, porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Y para entender a las personas hay dos caminos. Y ahora también estoy pensando en que, bueno, voy a compartir que yo soy andarina, soy montañera, hago trekkings, y cuando estoy preparando una salida les pregunto a los del lugar: para llegar allí arriba, ¿cuál es el camino? Y habitualmente la respuesta es casi siempre la misma. Los lugareños me acostumbran a decir: hay dos caminos, uno corto y difícil, que hay que estar bien entrenado, y otro más largo, pero mucho más sencillo. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Para entenderlas tenemos dos caminos. Uno,
poco difícil, pero bueno, bien preparado y bien entrenado se puede conseguir, que consiste en ponerse en el lugar del otro. Y luego tenemos otro camino largo, pero al alcance de todo el mundo, que consiste en seguir la anatomía. Y algunos me estáis mirando diciendo, Inma se acaba de equivocar de palabra, ha dicho anatomía. No, sí que quiero decir anatomía, porque la naturaleza, que es muy sabia y pone las cosas donde han de estar, nos ha dotado de 2 oídos y una boca. Es porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos si queremos entender a los demás. Y ya que estamos con los 2 oídos, con uno hemos de escuchar lo que nos dicen y con el otro lo que no nos dicen, que a veces es más importante que lo que nos están diciendo. Cuando hemos hablado de que pensar sirve para entender y entender sirve para ver, esto parece un silogismo un poco que dices, uy, me he perdido a la mitad. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana y lo vamos a entender inmediatamente. Yo salgo de mi casa con el coche y en el segundo semáforo el coche se para. ¿Qué hago yo? Yo bajo del coche, levanto el capó y llamo al mecánico. Al cabo de un rato viene el mecánico y hace exactamente lo mismo que yo. Levanta el capó, mira y me dice, ay señora, no se preocupe, no es nada. Y además tiene suerte porque tengo uno en el coche. Es un manguito que va de aquí a aquí y nada, esto en un momento se lo cambio, mire, lo bebe, es esto, y yo le digo, sí, qué bien, sí, no, pero mire, y yo como que insiste tanto, miro y digo, sí, sí. Yo se lo digo por educación, que sí, porque yo la verdad no estoy viendo absolutamente nada. Yo juraría que el motor de mi coche está exactamente igual que el día que lo saqué del concesionario. ¿Cuál es la diferencia entre el mecánico y yo? Que él entiende de motores y ve. Yo no entiendo de motores y no veo. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Para poder ver la cantidad de cosas que suceden entre ellas, hemos de entenderlas. Hace unos cuantos años ya fui contratada por el Fútbol Club Barcelona como responsable de psicología. No debía llevar ni una semana allí cuando me comentan que hay un vicepresidente que tiene muchísimo interés y una cierta premura en hablar conmigo. Y yo digo, pues estupendo, pues hablemos. Y viene y me dice, tengo 2 preguntas para usted. Digo, pues adelante, si se las puedo resolver. Y me dice, ¿qué sentido tiene una psicóloga en un club de fútbol? Yo digo, bueno, si tenemos en cuenta que un equipo de fútbol es un grupo de personas que están siendo entrenados por otro grupo de personas, que son los entrenadores, que está siendo dirigido por otro grupo de personas, que son los directivos, que está siendo seguido por otro grupo de personas, que son los seguidores, que está siendo arbitrado por otro grupo de personas, que son los árbitros, que está siendo comentado por otro grupo de personas, que son los periodistas, que haya una profesional de las personas no me parece excesivo. Bueno, visto así, digo, bueno, que yo no sé verlo de otra manera, pero vale, sí. A ver, ¿por dónde va a empezar usted a trabajar? Por los jugadores, ¿no? Hace 4 años que no ganamos nada, con lo que cobran, no corren, parece mentira, mano dura, usted mano dura. Yo solo podía parpadear porque no es mi estilo la mano dura, pero pensaba, bueno, y entonces le dije, pues no voy a empezar por los jugadores. Y me dice, no, si son ellos los que están en el campo. Digo, voy a empezar por el staff técnico. Me dice, sí, ¿por qué? Digo, porque es el eslabón más débil de la cadena. Si el equipo no funciona, ustedes no van a dimitir ni van a despedir a los 22 jugadores, pero sí al staff técnico. Con lo cual vamos a arroparlo, vamos a cuidarlo para poder conseguir los objetivos que deseamos. Me dice, el proyecto usted que tiene de trabajo, todo el plan de trabajo, el desarrollo, me lo muestra porque ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su trabajo? Y yo dije, pues yo cuidar. Entonces la cara de perplejidad fue total, me dice, ¿cuidar? ¿Qué quiere decir cuidar? ¿Cuidar a quién? Digo, pues yo voy a cuidar a los jugadores, voy a cuidar a los entrenadores, a los familiares de los jugadores, a quien sea necesario para conseguir lo que queremos. Y me dice, cuidar y ya está, nada más, usted no va a hacer nada más. ¡Qué trabajo tan simple!
Ahí reconozco que me jugué el puesto, porque le dije, pues mire, por el simple hecho de lavarse las manos se evitan muchos contagios de enfermedades y por el simple hecho de hervir agua se evita mucha mortalidad infantil en muchos lugares. Ah, me dijo. Pero no se preocupen, estuve 15 años en el puesto, con lo cual no me costó el puesto de trabajo. A veces nos cuesta entender, porque la palabra cuidar es una palabra muy peculiar. Es una palabra que no tiene opuesta. Si yo cuido a una persona, tengo a una persona cuidada. Si yo no cuido a una persona, tengo a una persona deteriorada. Y una persona deteriorada jamás va a rendir todo lo que puede. Cada día hay un día del año, de cada año, que aquel día yo voy a ver qué dice la Real Academia de la Lengua Española. Porque hay un día al año que da a conocer qué nuevas palabras se incorporan por nuevo uso y cuáles se eliminan por falta de uso. Yo aquel día enseguida voy a ver las que han eliminado porque temo que la palabra cuidar la vayan a eliminar de tan poco que la utilizamos. La palabra cuidar, entre otras muchas cosas, tiene tres básicas. Cuidar es escuchar, como hemos visto, la importancia de escuchar. Hay pocas cosas que nos gusten más que nos escuchen. Y qué poco sabemos escuchar. Y cuando escuchamos, qué mal escuchamos. Hay un dato que nos muestra lo difícil que debe ser escuchar, porque necesitamos 2 años de nuestra vida para aprender a hablar y todo el resto de nuestra vida para aprender a escuchar, y aún así lo que nos cuesta. A mí me llama la atención la cantidad de cursos que hay para hablar en público, para hablar, para vender, para hablar, para seducir, para hablar en otros idiomas, para hablar, pero no sé de cursos para aprender a escuchar. Cuando yo comento esto, siempre pido, por favor, que si alguien sí conoce algún curso para aprender a escuchar, lo comparta, porque me pondré en contacto con el organizador para saber cuántos inscritos tiene. Porque erróneamente creemos que lo más importante es saber hablar. Y tanto en la vida como en la profesión es mucho más importante saber escuchar que saber hablar. Además, yo siempre pienso, ¿no?, que me gustaría no jubilarme sin haber escrito un libro mostrando la cantidad de refranes que de tanto tiempo que hace que se dicen y con tanta contundencia y tantas veces parece que son ciertas y no lo son. Uno de ellos es, hablando se entiende la gente. No, señores, no. Escuchando se entiende la gente. Porque si todos se ponen a hablar, no se van a entender, pero si todos se ponen a escuchar, sí se van a entender. Para que veamos la importancia de la escucha, ahora estaba pensando en un estudio que se ha hecho referente a la escucha con los médicos. En 2010 vino a Barcelona, a Cosmocaixa, el doctor Epstein de Rochester y daba una conferencia que se llamaba Mi médico no me entiende. Y yo pensé, bueno, vamos a ver qué es lo que no entienden los médicos, ¿no? Y allí, entre otras muchas cosas de medicina, yo quizá por deformación profesional me quedé con una, y es cuando hablaba de la escucha. Él había hecho un trabajo de investigación y había descubierto que los médicos, en la primera visita con un paciente, lo interrumpían a los 23 segundos. Esto fue el 2010. En el 2016, la Asociación de Médicos de Familia Americana, muy preocupada por la cantidad de agresiones que empezaban a haber a profesionales de la medicina por parte de los pacientes, iniciaron un estudio. Y allí, entre otras cosas, se pusieron a minutar cuánto tiempo escuchaba un médico a sus pacientes. Ya no eran 23 segundos, eran 18. A los 18, en el 2016, ya se interrumpía a los pacientes.
La Clínica Mayo no se quiso quedar atrás y en 2018 inició un estudio con miles y miles de primeras visitas para ver cuánto tiempo estaba el médico escuchando a su paciente. Y ya eran 10 segundos. Hay un axioma en psicología que dice que a mayor frustración, mayor agresividad. Hay pocas cosas que nos frustren más que estemos explicando algo, que nos duela, algo y que nos corten. Entonces, de ahí quizá podrían entender que hay ciertas agresiones que son fruto de una frustración por no ser escuchados. Fijaros cómo es mucho más importante saber escuchar que saber hablar. Cuidar también significa poner límites. Cuidar no es ni mimar ni sobreproteger, porque hay quien lo confunde. Dice, no, yo los cuido mucho, que hagan lo que quieran, les doy de todo. No, no, esto es mimar, esto es sobreproteger. Esto no permite un crecimiento saludable. Poner límites solo te los pondrá el que te quiere, porque poner límites no es ni fácil ni sencillo y además normalmente al que se lo pone se rebota en lugar de agradecerlo. Es una inversión a largo plazo. Pones límites y al cabo de un tiempo te dicen, pues tenían razón en haberme puesto este límite. Solo te cuida el que te pone límites cuando es necesario. Y cuidar también significa reconocer. Con el reconocimiento hemos topado. El ser humano necesita el reconocimiento como el aire que respira. Y podemos asegurar que somos adictos al reconocimiento. Todo lo hacemos por reconocimiento. Todo, ya desde pequeños. Si hay un niño pequeño que hace algo, que decimos, mira qué bien lo hace, mira qué gracia lo hace una vez, 2 veces, es que le dices, vale, ya está bien. Es decir, ya descubrimos de bien pequeños la satisfacción que nos produce que nos digan que hemos hecho algo bien. Pero llama la atención con lo que lo necesitamos, con lo que nos gusta, con lo que sabemos, lo que sentimos cuando nos reconocen, que seamos tan rancios y tacaños dando reconocimiento. Si tenemos una pareja, unos hijos, unos amigos, unos colaboradores que de 100 cosas hacen 90 bien y 10 mal, les iremos a señalar todo lo que hacen mal. Como si lleváramos un inspector de Hacienda dentro que va buscando a ver en qué podemos pillar al otro. Y esto lo único que conseguimos con esto es que la autoestima del otro vaya bajando. Y la nuestra no sube, además, con lo cual es inútil, es un trabajo inútil. A veces me preguntan, a ver, si sabemos también lo que necesitamos y lo que nos gusta el reconocimiento, ¿por qué nos cuesta tanto darlo? Porque el ser humano tiene tendencia a hacer lo que le han hecho. Y si no le han reconocido, es muy difícil que sepa reconocer. Y venimos de una educación, yo no diría antigua, yo diría ya vieja, porque lo antiguo hay que guardarlo y lo viejo hay que tirarlo. Es una educación vieja, en la que yo recuerdo haber oído que decía, no le digas que lo hace muy bien, que se va a relajar y se va a dormir en los laureles, que hasta mayor no entendía yo qué quería decir dormirse en los laureles. No le digas que lo hace muy bien porque se va a venir arriba y se va a convertir en un creído y ya no va a trabajar más. Esto se decía cuando no habían posibilidades de investigar. Ahora que sí que las tenemos, se ha descubierto que como más le digas a una persona que hace bien algo, más ganas tendrá de hacerlo y de buscar cosas que no hace tan bien para mejorar y que le digas también que lo hace bien. Es decir, cuando uno logra iniciar la cadena del reconocimiento, revirtiendo la de el mal, lo haces mal, se genera un beneficio, un buen rollo en el equipo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando alguien te dice algo que te sienta mal, tú lo encajas, pero se la guardas. Y esperas el tiempo que sea necesario, esperando que él haga algo mal para señalárselo también. Cuando alguien te ha dicho que estás haciendo bien algo, pasa lo mismo. Estás esperando que esta persona haga algo bien para decirle, oye, mira qué bien. Y así se revierte un ambiente que pasa de ser hostil y poco productivo a uno que sea agradable y mucho más productivo. Por esto, siempre digo que el día que Hacienda se entere
de los beneficios que produce el reconocimiento, nos hará pagar por ello. Aprovechemos ahora que todavía es gratis. En la medicina, en la empresa y en el deporte pasan a veces cosas que no se explica con la lógica ni de la medicina, ni de la empresa, ni del deporte. Pero la medicina, la empresa y el deporte tienen un código común en lo que se refiere a las personas. Hay médicos que trabajan con enfermedades y otros que trabajan con enfermos. Hay empresarios que trabajan con su negocio y hay empresarios que trabajan con las personas que le ayudan en su negocio. Hay entrenadores que preparan un partido y hay entrenadores que preparan a sus jugadores para el partido. El ejército de Estados Unidos, que tiene tiempo, personas, dinero y 1 millar de psicólogos investigando el comportamiento humano, han descubierto que en primera línea en la guerra, en la batalla, si se cuida a los heridos y a los muertos, los vivos rinden más. Estamos hablando del corporativismo inconsciente colectivo que todos tenemos cuando pertenecemos a un grupo. Ver que a un compañero de tu equipo lo están tratando o le hacen o lo cuidan o no lo cuidan de una manera determinada, inmediatamente e inconscientemente te lleva a pensar que si a ti te sucede lo mismo vas a correr la misma suerte. Y todo y que la sociedad en la que vivimos pueda llevarnos a pensar lo contrario, el ser humano, una vez tiene las necesidades básicas cubiertas, prefiere sentirse querido que pagado. Los sentimientos no entienden de talonarios. Hay una palabra que yo no la había oído nunca en 45 años de profesión, pero últimamente si en cualquier conversación no la pones, no eres nadie, y es el talento. Ahora todo el talento, hay que tener talento, hay que buscar el talento, hay que retener el talento. A mí cuando a empresas con las que colaboro me dicen, por favor, Inma, ayúdanos a ver qué hemos de hacer para retener el talento. A mí me entra como un repelús, porque yo me imagino a alguien con talento atado a una silla para que no salga, para que no se vaya. Es decir, el talento, como que es talento, lo primero que mira cuando va a un lugar son dos cosas. Si me van a cuidar como persona, si me van a tratar bien y si voy a poder crecer saludablemente a nivel profesional. Si estas dos cosas no se dan, como que es talento, se va a otro lugar porque puede escoger. Y si las empresas no cuidan a estas personas con talento, se van a quedar con los mediocres y una empresa solo con mediocres no va muy lejos. Es decir, sí o sí el futuro pasa por cuidar a las personas. No queda otra. Desde los tiempos, podríamos decir, ha habido un interrogante que los humanos siempre han querido descubrir. Y es averiguar por qué ante una situación una persona se comporta de una manera y ante la misma situación otra persona se comporta de otra. Entonces, bueno, cuando tampoco habían tantos medios para investigar como ahora, se combinó que era genético, que todos nacíamos con una genética y que esto nos condicionaba todas las decisiones que tomábamos. Absolutamente era genético, casi como que no podíamos ni intervenir. Hasta que en un parto de gemelos murió la madre y dieron un bebé a una abuela y otro bebé a otra abuela para que se hicieran cargo de los bebés, a abuelas que vivían en puntos opuestos del mismo país. Y al cabo de unos años descubrieron que aquellos niños no eran iguales. Tenían acentos diferentes, gustos diferentes, se comportaban de manera diferente y eran diferentes, pensando. Entonces dijeron, más igual genéticamente que unos gemelos no hay nada, pues vamos a aceptar que será un 50% genético y un 50% ambiental o educacional. Y así se estuvo muchísimo tiempo, hasta 1964, que aparece Robert Rosenthal, un psicólogo alemán que estaba trabajando en California. Robert Rosenthal convocó a la clase científica para decirles que él había descubierto algo que también condicionaba el comportamiento de las personas. Y le dijeron, ¿y qué es? Y él
feliz y contento, dijo la mirada. En clase científica le dijo, perdone, pero esto de científico no tiene nada, no se puede repetir, no se puede medir, no nos vale. Él se propuso demostrar cómo la mirada condiciona el comportamiento de las personas. ¿Qué hizo? Llevó a cabo un test, se inventó un test y se fue a una cantidad ingente de escuelas de diferentes edades, sexos, condiciones socioculturales y les pasó el test. Pero previamente les había preguntado a los maestros, oigan, ¿ustedes quieren que yo les pase un test a sus alumnos? Y los maestros decían, ¿qué es un test? Y él dijo, bueno, una serie de preguntas que yo he elaborado. Y desde mis conocimientos, en función de la respuesta, yo puedo saber qué capacidad tiene este niño y cuál va a ser su desarrollo posterior. Bueno, los maestros dijeron, bueno, pues sí, pasen los test. Pasó todos los test y al cabo de 3 meses, con todos los resultados, fue otra vez a hablar con los maestros. Y les dijo, ¿qué quieren saber los resultados? Sí, dijeron los maestros. Robert Rosenthal les dijo a todos los maestros, tiene usted 2 cracks, en su clase tiene 2 fenómenos, y después tiene 2 desastres, pero 2 desastres. Los maestros dijeron, ya sabemos quién son, porque tenemos experiencia, llevamos ya 3 meses con los críos y esto lo ves enseguida, el que va para adelante y el que no va a dar mucho de sí. Robert Rosenthal, a propósito, cambió los resultados y les dijo a los maestros, los 2 cracks son, y dio el nombre de los 2 desastres, y los 2 desastres, y dio el nombre de los 2 fenómenos. Los maestros dijeron, mire, perdone, pero esto de los test no sirve para nada, porque nosotros esto le podemos decir que no es así, y le podemos demostrar las notas que tenemos hasta ahora, cómo funciona, esto no sirve. Bueno, se termina el curso y Robert Rosenthal vuelve. Y les pregunta otra vez a los maestros, ¿cómo ha ido el curso? Y un porcentaje altísimo le dijo, oiga, ¿sabe que tenía usted bastante razón? Los que empezaron mal se han ido espabilando y los que empezaron fuertes se han ido quedando un poco. No están al mismo nivel, pero se han acercado mucho. Fue cuando Robert Rosenthal dijo, ¿lo ven? Cuando a ti te miran con mirada de venga, confío en ti, puedes, vuelve a intentarlo, hasta que lo consigas, yo voy a estar apoyándote, voy a estar ahí, venga, sigue, que podemos, sí. Tú por agradecimiento das todo lo que puedes. Pero si a ti te miran con mirada de, otra vez, ¿tú qué te crees? ¿Que vas a conseguir esto? Venga, va, déjalos igual. Si no vas a salir de ahí, pero si llega un momento que incluso sabiendo hacer las cosas, cada vez te apetece menos hacerla, te empiezas a equivocar y no sabes por qué, y casi desearías no tenerlas que hacer. Todos nos hemos sentido mirados alguna vez con esta mirada de confianza, pero también esta mirada fría que no sabríamos ni cómo describir, pero nos quita las ganas de todo. Dicho esto, podría parecer que estamos condicionados por la mirada del otro. Pues sí, pues esto es cierto que estamos condicionados por la mirada del otro, pero no es verdad que no seamos nosotros los que tenemos que decidir con qué mirada nos dejamos mirar. El código de nuestra relación con el otro lo hemos de marcar siempre nosotros. El otro día, en una entrevista me preguntaban cómo creía yo que iban a ser las personas y las emociones en el futuro. Yo les comentaba que para mí una persona con futuro es una persona que no tiene coartada la creatividad, porque la creatividad es lo que nos lleva a la innovación y la innovación es lo que convierte el presente en el futuro. No sé por qué, pero cuando hablamos de innovación todos asociamos innovar con tecnología. Pero si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos innovar, veremos que hay una acepción que dice innovar es hacer lo mismo que se hacía antes de manera diferente con la intención de mejorar. Entonces podemos innovar también en el campo de las emociones, absolutamente, pero siempre desde el respeto.
La humanidad ha llevado a cabo una serie de revoluciones que nos han cambiado la vida y nos han cambiado la forma de trabajar. Podemos situarnos, por ejemplo, en la revolución industrial. Cambió absolutamente la forma y la sociedad, la forma en la que se trabajaba y en la que se vivía. Ahora estamos inmersos en la revolución tecnológica, pero si no llevamos a cabo la revolución emocional, todas las revoluciones que hemos hecho hasta el momento no nos van a servir para nada. No hay que olvidar que el pasado ha sido de los fuertes físicamente, el futuro es de los sensibles. Y quizá por deformación profesional hay algo que me llama la atención. Y es cómo utilizamos la sostenibilidad. La sostenibilidad como concepto, tal y como lo entendemos hoy en día, se empezó a utilizar en 1987. Las Naciones Unidas encargaron a un grupo de expertos, encabezados por la que entonces era la ministra de Economía de Noruega, Hans Gro Brundtland, un informe sobre cómo se estaban utilizando los recursos. Porque la sostenibilidad es una característica del desarrollo en la que uno puede darse cuenta de cómo se están utilizando los recursos necesarios para el desarrollo, pero sin menoscabar los de las generaciones siguientes. El informe fue demoledor y ahí se empezó toda una campaña sobre la sostenibilidad, atención, ambiental. Yo, quizá por deformación profesional, ya empecé a decir qué sentido tiene esto, cómo vamos a cuidar primero a las cosas que a las personas. Por esto, yo también invito a todo el mundo a participar en la sostenibilidad emocional. Yo oigo hablar de tomates kilómetro cero y de lechugas de proximidad, pero no oigo hablar de emociones kilómetro cero ni sentimientos de proximidad, que son los propios de los que tenemos alrededor. Es decir, ¿qué sentido tiene empresas que están gastando cantidades ingentes de dinero en cuidar el mar, en cuidar el ambiente, la tierra, que está muy bien, faltaría más, y maltratan a las personas con las que tienen en su empresa? Hemos empezado la casa por el tejado. Hay que empezar cuidando a las personas, invirtiendo en las personas, que son las que van a tener que mantener limpios la atmósfera, el mar y la tierra. No hace mucho, en una charla en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, hablando de este tema, llegó un momento que ya tuve que decir, ante diferencias que habían allí entre los asistentes, que antes nos vamos a quedar sin pescadores que sin mar. Es decir, si no hacemos que los jóvenes valoren la pesca, los reconozcamos, tengan unos buenos sueldos y vayan a pescar, vamos a tener un mar tan limpio y nosotros pescando cada día nuestra trucha, ¿o qué es esto? Es decir, que antes nos vamos a quedar sin agricultores que sin tierra, si no les damos valor a lo que hacen, les evitamos tanta burocracia y no les ayudamos con unos sueldos dignos. Estamos hablando ni que sea por egoísmo, de lo que yo llamo el egoísmo inteligente. Es decir, vamos a cuidarnos todos, entre todos, que así estaremos mucho mejor. Y sin olvidar que las personas hemos de ser capaces de compartir y de explicárnoslo, y compartir entre profesiones, como decíamos al empezar, ¿no? Compartir entre colegios oficiales de farmacia de un lugar y del otro. Porque las personas somos como los libros, como los paraguas y como los paracaídas. Si no nos abrimos, no servimos para nada. Muchas gracias.